경주감 Carta de Simón. 특별 Noticias sobre el avivamiento especial de la sanidad. Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. El Señor Jesús amó al Padre que obedeció y vino al mundo venciendo la potestad del Hades con su cuerpo. También al derramar su sangre, redime el pecado de toda la humanidad. Todo esto es la voluntad de Dios. El Señor dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda la obra de vida que fue manifestada en el mundo por Jesucristo es la obra que el Padre Dios se goza. Por lo tanto, el hecho de que Jesucristo se haya manifestado en Galilea es la obra que Dios desea. La gloria de Jesucristo fue manifestada por medio de los prodigios y señales que realizó en Galilea de Capernaum, en donde muchas personas fueron sanadas de toda enfermedad. También Jesús ordenó a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracias recibiréis, dad de gracia. Esta palabra es vida, la palabra de Dios es vida y eficaz, igual ayer, hoy y toda la eternidad. Yo, Simón, he obedecido y obrado con los dones del Espíritu Santo que Dios me ha dado por estos últimos 60 años. Sin embargo, aunque no hemos tenido mucho tiempo sin tener un avivamiento de la sanidad, por medio de esta oportunidad, quiero que manifestar el poder que me ha dado el Señor a mis queridos santos, para que conozcamos que el día de hoy Dios está junto con nosotros. Aunque mi cuerpo ha envejecido y apenas duras puedo sostener mi cuerpo, si yo no uso ese poder que Dios me ha dado a mi carne y a mi espíritu, pienso que se podría convertir en un pecado. He preparado este avivamiento de la sanidad para realizar este poder que he hecho desde el principio, para darle la gloria a Dios y consolar a nuestros hermanos. Aunque no tenga la misma fuerza que tenía cuando era joven, no dudo que vamos a tener una gran obra de Dios con el apoyo del Espíritu Santo, junto con la obra de Jesucristo, la oración ferviente de los santos y la fe dada por Dios. Si mi cuerpo lo permite, trataré de bendecir y orar con sanidad a cada uno de los santos miembros. Esto es algo que había deseado desde hace mucho tiempo, pero a través de este avivamiento de sanidad que vamos a tener en octubre del 23 hasta el 25 del 2018, obedeceré esto. No importa cuántas personas vayan a venir, yo antes de morir ya he decidido en entregar mi cuerpo y corazón para Dios y la iglesia. Sin embargo, los enfermos deben arrepentirse delante de Dios y deben pedir con humildad la fe que no cambie. Esto es porque para los creyentes que son humildes tienen la promesa. Espero que todos desde este momento preparen con oración este día. Donde no hay la fe es como orar a una roca, por lo cual no se podrá manifestar ningún prodigio. Sin embargo, en el Hijo de Dios que tiene la fe se manifestará el gran poder. Este puede ser el último sacrificio o el último momento que Simón vaya a realizar. Doy gracias a Dios. La palabra de Dios, Mateos 28, desde el 16 hasta el 20. La palabra de Dios, Mateos 28, del 16 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar todos juntos para que Dios, por medio del siervo, pueda obrar, y para que nosotros con la misma inspiración podamos escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 모두가 하나님의 성령에 정말 감동하시고 역사하시고 감하시는 모든 말씀에 적극 순종하고 겸손히 우리 마음을 들여서 우리 하나님 주시는 것을 당연히 받을 수 있도록 우리 모두를 역사하시고 도와주시옵소서. 말씀 전하는 원로감독님을 강건케 하시사 육신이 강건케 해주시며 하나님 주시는 놀라운 영감을 정말로 하나님 쏟아붓듯 하나님 정말 역사적인 하나님의 말씀을 전하는 시간이 되도록 인도하시고 도와주시옵소서. Padre Dios, en este día santo que nos has ordenado, hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. Padre, cada miembro que ha obedecido ha venido delante tuyo. Recuérdalos a cada uno de ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Como yo ya escribí en la carta de Simón, vamos a tener este avivamiento de la sanidad. Es algo que yo he pensado mucho, aunque traté de hacer este avivamiento el año pasado, pero el tener un avivamiento de la sanidad es algo muy grande y es algo complicado. Pero en el año 60, cuando tenía los 20 hasta los 30 años, a principios de los 30 años, tenía muchos avivamientos de sanidad. Pues la verdad es que un avivamiento de sanidad es 10 veces o 5 veces mucho más complicado que un avivamiento cualquiera. La fuerza que necesita y debe uno tener en el avivamiento de la sanidad es mucho más grande. Pero la verdad es que yo con este cuerpo ya voy a envejecer más. Pero entonces yo pensé de que si yo no tengo ese avivamiento ahora, más adelante no lo voy a poder tener. Pero entonces con todas las fuerzas de mí que tengo en este momento, hemos decidido tener el avivamiento de vamos a tener el avivamiento en el octubre 23 hasta el 25 y en ese tiempo por las noches vamos a tener la palabra sobre la fe y luego a través del día vamos a expulsar y vamos a sanar a los enfermos. Espero que todos ustedes puedan venir y participar. Y también las personas que viven lejos de Seúl, espero que todos puedan venir y dormir en el Lido Center para que así puedan concentrarse completamente en el avivamiento. Y espero que cada uno de ustedes pueda tener un corazón humilde, con todo corazón, para poder tener la sanidad. Estoy seguro que todos ustedes no saben qué es la palabra de prodigio y no han experimentado ante ello, pero la verdad es que esto es algo mucho más grande y es para que ustedes puedan ver cómo el Señor ahora, como dijo Elías, cuando él testificó de que él quería ser siervo y quería testificar de que era siervo de Dios. Y espero que todos nosotros en ese momento podamos orar mucho más y para que todos los que están enfermos también puedan participar y puedan venir para que puedan tener la sanidad, y también los que son sanos puedan tener ese poder de la sanidad y puedan verdaderamente ir a todo el mundo y puedan obrar.
Por favor, también pues, espero que todas las personas puedan participar y puedan venir. Y por favor, llamen a las personas que están a su alrededor para que así puedan recibir la gracia de Dios. El Señor que está con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre verdadero. Él nos toma como sus hijos a través de Jesucristo. Eso es el resultado de la fe. Sus hijos son quienes participan en la gloria del Padre. Por lo tanto, sus hijos tienen que trabajar con el sudor de sus frentes en el campo del Padre. Tenemos que recibir el bautismo en el nombre de Jesús verdaderamente para convertirnos en sus hijos. También tenemos que recibir el Espíritu Santo por la gracia para ser sellados. A partir de este momento caminamos junto con Dios hasta el fin del mundo. ¿Será que nosotros en este momento estamos caminando junto con Él? La fe es caminar junto con Él, no solo en su gloria, sino también caminar junto con Él en el sufrimiento que recibió. El Señor Jesús cuida a los suyos y estará junto con ellos hasta el fin del mundo. Nosotros somos personas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está junto con nosotros. Estemos junto con el Señor Jesús. Él salvará a sus santos y al fin los llevará al cielo. Reciba la inspiración del Espíritu Santo. Sea siempre lleno del Espíritu Santo y reciba la guía del Espíritu Santo. Nosotros somos su novia. De la misma forma como la novia siempre está con el novio, tenemos que estar junto con el Señor por toda la eternidad. Sigamos la voluntad del Señor. Sigamos el mandamiento del Señor. Vivamos por la eternidad con la vida del Señor. Amén. Dios es el Padre verdadero. Estoy seguro de que no habrá ninguna persona que no tenga Padre. Pero si nosotros vemos en Romanos 8, 18, que nos dice que nosotros por medio del Espíritu Santo llamamos a Dios Abba Padre, en Romanos 8, 16. Cuando nosotros habla Abba Padre, está hablando sobre... pues es en hebreo y se está refiriendo al Padre, o sea, al Padre más alto. O sea, la cabeza de todo, o sea, el más alto de todos. Cuando habla sobre el Padre, cuando habla Abba, está hablando sobre el más alto. El Abba Padre está hablando del más alto. O sea, el Padre de los padres. Lo que nosotros obtenemos de Dios es la vida eterna. O sea, ¿qué significa eso? Entonces Dios es la fuente de la vida. O sea, es el más alto de todo. Por eso el poder y también la gloria que nosotros tenemos es que está hablando de que el Padre es la fuente de ello, que Dios es la fuente de ello. O sea, Dios es la fuente de toda la creación. El Padre es fuente de todo eso, o sea, todo sale de Él. Por eso no hay nadie que es mucho mayor, que sea mayor que el Padre. O sea, y tampoco no hay dos padres, sino que Dios es único. O sea, cuando hablamos sobre Dios Padre, está hablando sobre el único y el mayor. O sea, Dios es el Padre verdadero. O sea, significa que Dios es el único. Por favor, queridos hermanos, no piensen esto como si fuera una doctrina, sino que ustedes piensen esto. Todos nosotros tenemos un Padre y también pues y nosotros damos gracias a nuestro Padre por todo lo que ha hecho. Pero también si hay algunas personas, digamos, que su padre ha muerto, también pues tienen remordimiento diciendo, ay, hubiera hecho más a mi padre, hubiera pues servido más a mi padre. Pero entonces algunas personas podrán decir como, ay, no sé por qué mi padre se haya muerto tan temprano, ya ahora que lo puedo servir y pues tengo la suficiente, pues, el dinero para servirlo.
O sea, entonces, ¿esto qué es lo que está significando? Es que nosotros, pues, no tenemos ninguna, pues, valor. Pero entonces, si nosotros vemos de que nuestro Padre, como es una persona, entonces nosotros somos personas. Pero si, digamos, si nuestro Padre hubiera sido un hombre, un animal, entonces nosotros también fuéramos unos animales. Por eso esa es la importancia del Padre. Como nuestro Padre fue un hombre, nosotros también somos hombres. Vuelvo y repito, si su padre es un animal, entonces también ustedes serían animales. O sea, ¿qué tan agradecidos estaríamos nosotros, pues, de nuestro padre? Que nuestro padre fue un hombre. Como mi padre es un hombre, yo también, pues, nací siendo hombre. ¿Qué tanto tenemos que agradecer por esto? De esta misma forma, Dios es la fuente de nuestra vida. Él es nuestra vida. Pero entonces, como nosotros, ese Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos sus hijos. Y por eso, por medio de Él, nosotros ya hemos vuelto a nacer. Entonces nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Queridos hermanos, si ustedes sin conocer a Dios y dicen de que son hijos de Dios, entonces es algo que es incorrecto. Que fue como yo ustedes ya le hizo la semana pasada. Ustedes, cuando si el Padre, si no los conoce a ustedes, entonces Dios no los conoce más. Aunque uno puede venir delante del Padre y digo, yo he hecho los prodigios y he sanado en el nombre de Jesús, pero si el Padre dice, no te conozco, entonces ahí uno ha terminado. Pero entonces, ¿qué significa que Dios es el único? Es la vida. Nosotros podemos ver que en el cielo hay muchos dioses y también en este mundo también hay muchos dioses y en el cielo podemos ver que hay muchos ángeles. O sea, hay muchos ángeles y hay muchos dioses. Sin embargo, ninguno de esos dioses tiene la vida. Porque solamente Dios, quien es el creador, Él tiene la vida. Él, quien es el creador, Él creó y les dio a ellos la vida. O sea, ellos, esos dioses y todos los que han sido creados han recibido la vida. No es que ellos sean fuente de la vida. Por eso si Dios, pues si no quiere entregar más la vida, entonces no podrá entregar la vida. Pero entonces, de la misma forma como Dios, Él corta la vida a todos los ángeles que han caído, entonces esos ángeles tendrán que entrar al infierno y recibir ese castigo. Por eso nosotros, cuando estamos en esta tierra, si nosotros al vivir en esta tierra, si Dios corta con su vida, pero entonces entonces que no recibe la vida de Dios, entonces esa persona en el momento que su respiración termina, pero entonces como él no tiene ese espíritu, no tiene la vida, entonces ¿qué se convertirá? En demonio. Y luego ¿a dónde entra? En el infierno. O sea, es tan importante la vida de Dios, el recibir la vida de Dios. Pero entonces, ¿qué es la vida de Dios? ¿Qué es esta vida? Por favor, escuchen bien. Tienen que escuchar bien. Si nosotros vemos también en la lengua, pues, que las personas usan, o también el idioma que usan, hay diferentes como formas en la cual ese idioma puede ser hablado. Pero como digamos un ejemplo, en el pasado, cuando pues muchas personas en el pasado, cuando pues muchos de nuestros ancestros que pues me decían, pues desde cuando uno era pequeño, sus padres siempre decían, tú ve y dale pues saluda.
Y entonces, ¿eso qué significa? Entonces, que solamente tienen que, pues, saludar diciendo, yo soy, pues, digamos, Kim Ki-dong. Pero entonces, él aprenda y él, uno por eso, por medio de esto, aprende y tienen que hacerlo de esta forma. Pero entonces, en el momento, cuando, pues en ese momento, cuando dice que aprenda, entonces uno tenía que arrodillarse y darle, un gran saludo, un saludo que es un poco más mayor, pues, en la cultura coreana. Pero entonces, si mi padre me decía solo saludas, pues solo tenía que saludar y ya. Pero entonces, esos diferentes idiomas en el cual, pues, pero entonces, en el pasado, una vez fui a la casa de un misionero y entonces un niño pequeño, pues, me dijo como a mí, como, Kim Ki-dong, ¿ya comió? Pero entonces, en la cultura coreana, uno cuando tiene que hablarle a una persona que es mayor, uno usa un idioma un poco diferente. Pero también si nosotros vemos en el inglés también tiene los diferentes niveles en el cual o diferentes formas en el cual uno puede hablarle a las personas, en el cual, digamos, si les explico, digamos, usted o tú, pues es como él está hablando de la misma persona, pero el idioma en el cual usa es diferente. Pero si nosotros vemos en el coreano, nosotros podemos ver de que el idioma que viene en el coreano dice que el idioma en el coreano que es como estándar para todos viene en donde la isla, donde se rodeaba, el imperio donde vivía el rey. Y por eso en ese lugar en el cual, en esa ciudad en la cual, vivía el rey, ese era como el coreano que era estándar para todos. Y entonces ahí, dentro de esa ciudad, hablaban con un idioma un poco más, sofisticado. Pero entonces, como todas las palabras, tenía que hablarle al rey. Entonces, por eso ese idioma que usaban era un poco más, sofisticado y era mucho más respetuoso. Pero las personas que vivían afuera de esta ciudad, su idioma, no se consideraba como algo sofisticado, sino que era un poco más, bajo. Pero entonces, o sea, el idioma que las personas que vivían afuera de esa ciudad se le decía, que era uno de los, esa persona en sí también era una persona baja. O sea, el idioma que usaban dentro de la ciudad y afuera de la ciudad es completamente diferente. Pero entonces uno al escuchar solamente la forma de cómo esa persona hablaba, uno podía distinguir en qué nivel o en qué categoría o qué tanto el estado de esa persona. Pero también en la Biblia nosotros podemos encontrar la diferencia en la palabra. Yo ya les he dicho anteriormente sobre esto. Por favor, escuchen bien. Hay tres tipos de ramas, con las cuales son logos, lema y foné. Hay esas tres diferentes palabras. Si nosotros vemos foné, entonces ¿qué significa foné? Esa es la palabra que todos nosotros usamos, que tiene dentro de esas palabras, tiene también la emoción y también tiene la sabiduría, como en la comunicación con las diferentes personas.
ese idioma que uno usa al comunicarse con las otras personas. Pues uno, pues al comunicarse con las otras personas, pues entregamos pues las diferentes sabidurías, expresamos nuestras sabidurías y también nuestras emociones. Este se le dice foné y también es como que pues un burro que lleva nuestras palabras a otra persona. También si nosotros vemos a un pony y también pues viene de ello. Es como de que, o sea, ese burro lleva nuestros pensamientos y nuestras emociones a la otra persona. Esto se le dice foné. Pero entonces, bueno, ¿qué significa lema? Lema es la palabra de Dios. Pero no es una palabra que es dada de Dios directamente, sino que es dada por medio de los ángeles. O sea, no es el escuchar directamente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios que es dada por medio de los ángeles y no es dada directamente y viene hasta nosotros. O sea, y es llevada a la humanidad. Esta palabra que es llevada a la humanidad, esta es lema. Y también si nosotros vemos en el Antiguo Testamento la ley y también la palabra de los profetas es lema. Pero esto es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que es la debilidad de ese lema? De que esa palabra, aunque es palabra de Dios, no puede entrar dentro de nuestro espíritu. Que solamente es usada, puede llegar solamente a nuestra carne. ¿Están entendiendo? Pero si nosotros vemos en Gálatas 3:19, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es la ley? Cuando dice que la ley es la palabra que es dada por medio del ángel. Pero esto es solamente hasta que Jesús haya venido. Entonces, si nosotros vemos en Hechos 7:53, ¿qué es lo que dice? Cuando Esteban, ¿qué es lo que dice? Cuando ustedes, aunque han escuchado la ley que fue dada por los ángeles, ni siquiera han obedecido esa palabra. O sea, que es, aunque sea lema, aunque la palabra de Dios es dada por medio, que es dada indirectamente por medio del ángel. Pero aunque puede entrar dentro de nuestra carne, no puede entrar dentro de nuestro espíritu y quedarse en nuestro espíritu. Pero entonces, ¿qué fue la palabra que dice? Si mi palabra está dentro de ustedes, entonces ustedes pidan todo lo que ustedes deseen. Si mi palabra está dentro de ustedes, pidan todo lo que ustedes, o sea, si está dentro de ustedes. Pues la verdad es que la lema, la palabra que es la ley, no puede entrar en el espíritu de las personas. Pero entonces, logos, ¿qué es logos? Si nosotros vemos Juan 1:1 que dice que este verbo estaba con Dios y este verbo es Dios. Es Dios. Pero entonces, ¿por qué este verbo es Dios? ¿Por qué Dios es el único? ¿Por qué esa palabra, ese verbo es Dios? Pero entonces, ¿qué es logos? ¿Qué es este verbo? Si nosotros vemos en Apocalipsis 10, que nos dice que la palabra de Dios es la palabra que ha sido revestida con la sangre del Cordero. Está hablando de logos. O sea, la palabra que está revestida con la sangre del Cordero. Vamos a decir todos juntos. Logos es la palabra que ha sido revestida por medio de la sangre del Cordero. O sea, si nosotros tenemos que ver, o sea, ¿qué significa esto? Que cada una de estas palabras ha sido untadas con la sangre de Jesús. O sea, que cada una de estas palabras está siendo untadas por medio con la sangre de... O también si nosotros vemos, o cuando hacemos pues la comida, o también si nosotros vemos de que pues digamos que cogen la carne y pues la untan con digamos con la harina para poder pues freírla. De la misma forma, la palabra que dice que es logos es toda palabra que ha sido untada con medio de la sangre.
O sea, esta sangre, 가진 신은 하나님 o sea, Dios solamente es el único que tiene, que está untado de esta sangre. ¿Qué es la sangre? 레위기 Si nosotros vemos en Levítico 17:20 que la vida está dentro de la sangre. O sea, por medio de esta sangre puede hasta pagar los pecados del hombre. O sea, dentro de la sangre está la vida. 하나님의 말씀은 Por eso la palabra de Dios tiene que tener la vida, tiene que tener la sangre. O sea, tiene que estar, si Él es untada por medio de esta sangre. Si nosotros vemos por eso en Juan 1, desde el 1 hasta el 3, que nos dice que este verbo luego es la vida. 살리시는 생명이라. Que esta sangre es la vida que nos puede dar la vida a nosotros. Por eso, aun las personas en este mundo no conocen ya esta vida que ha venido para poder dar la vida a nosotros. Por eso, cualquiera que cree en Él tendrá la vida y tendrán la potestad de ser hijos de Dios. Pero también, ¿qué fue lo que nos dice Pablo a nosotros? ¿Qué fue lo que dice Pedro? De que esa palabra, que esa vida, se hizo carne y ha venido dentro de nosotros. Y esta es la vida de Él, unigénito. Este es el Dios unigénito que tiene la gloria y la vida y el reino del Señor. O sea, que Dios es el que se ha manifestado. ¿Quién es Dios? Es el que tiene la vida. ¿Quién es Dios? Es el que tiene que tener la vida. O sea, está hablando sobre la fuente de la vida. Por eso nosotros al escuchar la prédica, nosotros tenemos que ver si esta persona, pues obviamente esto es como la responsabilidad de los predicadores, pues de que predican, como ellos no conocen la verdad ni no conocen la voluntad de Dios, y ellos aunque están al frente en el púlpito al llevar la palabra de Dios, pero ellos, aunque digan que sean siervos de Dios, pero la verdad es cuando ellos están dentro del púlpito, ¿será que ellos están llevando la palabra de Dios? Pero ¿será que ellos están llevando la palabra de Dios? O sea, o están hablando la palabra del mundo. Estoy seguro que las personas que están diciendo que tienen la reforma y están separando a la iglesia, ¿ellos será que tendrán la vida? O sea, nosotros podemos ver de que tenemos que saber si la persona que está al frente de nosotros en el púlpito está llevando pues lema, o si están llevando foneo, o si están llevando logos. Pero entonces hay muchas personas que aunque están escuchando esta palabra, ellos han escuchado esta palabra por más de 10, 20 años y ellos solamente se han convertido en religiosos en cambio de ser hijos de Dios. Aunque ellos puedan verse que son los mejores, pues moral y éticamente, o pues físicamente son como los fariseos que son perfectos físicamente. Pero adentro de ellos, ¿qué hay? Está la maldición, en el cual están llenos de la ira y están llenos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a los fariseos? ¿Qué desastre viene sobre ustedes? O sea, está hablando de esos sepulcros blanqueados, o sea, que adentro de ellos no tienen nada. O sea, ¿por qué? Porque dentro de la ley, ellos desde cuando eran pequeños y tuvieron la circuncisión, ellos tuvieron circuncisión solamente en el cuerpo, no dentro de sus espíritus. Y han crecido dentro de ellos, pues en ellos han crecido dentro de la ley. Pero dentro, aunque exteriormente pueden verse que son mejores, pero dentro de ellos están vacíos, o sea, son hipócritas. Por favor, queridos hermanos, en este momento nuestra iglesia está pues en muchas dificultades. Pues la verdad es que nuestra iglesia no es igual a otra iglesia. Por eso estamos teniendo la persecución. ¿Qué fue lo que Jesús dijo?
yo te he dado a ti mi palabra y por eso el mundo te ha odiado. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús al orar, qué fue lo que dijo? Tú, Padre, yo he dado la palabra que tú me has dado y al mundo los han odiado. El hecho de que nosotros hemos recibido el odio y el hecho de que nosotros hemos recibido la persecución no es por el hecho de que nosotros hemos escuchado Foné o el lema, sino es porque hemos escuchado Logos. Porque hemos escuchado esa palabra que ha sido revestida por medio de la sangre. Y esa palabra ha entrado dentro de nuestro espíritu. Por eso en el día de hoy, ustedes y yo, cuando venimos delante de Dios y tenemos nuestra vida de fe hasta morir, entonces en ese momento cuando Jesús vuelva de nuevo, ¿qué es lo que pasará con nosotros? Como yo les he dicho a ustedes, en el momento, todos nosotros en este mundo vivimos con medio de esta carne, es algo que es igual, pero en el momento en que esta vida termine, aún hay personas, aunque sea un ladrón o aunque sea una persona que haya adulterado, haya pecado, entrará dentro del paraíso que Jesús entró y participará en la primera resurrección en el día en que Jesús vuelva de nuevo en los cielos. Y participará en las bodas del Cordero como novia del Señor. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? Pero también si hay ese tipo de personas, habrán personas que han escuchado lema, que han escuchado la palabra de los ángeles, o sea, como los israelitas. Los israelitas antes de nosotros fueron escogidos, pero ellos no fueron hechos hijos de Dios, fueron escogidos. Pero ellos no han escuchado Logos, sino que ellos solamente han escuchado lema. Pero ellos en el momento en que mueren, ellos no entrarán en el paraíso, sino que ellos entrarán en un lugar que ha sido apartado para Abraham y recibirán el juicio. Las personas que han resucitado en la primera resurrección no van a recibir el juicio. Eso que nos dice en Juan es que ellos entrarán en el paraíso y ellos en ese lugar mismo resucitarán. Pero las personas que han escuchado el lema, estas personas que han vivido dentro del lema, en el momento en que mueren, ¿a dónde irán? Estarán junto en el centro de Abraham. Esto también es como nos está hablando en la parábola del rico y el pobre, y de rico y Lázaro. Ellos tendrán que recibir el juicio. Ellos recibirán el juicio del que distingue el bien y el mal, y luego será determinado si entrarán al infierno o si van a recibir la vida. O sea, ellos todavía no han recibido el juicio. Pero luego, las personas que han escuchado Foné en toda su vida, las personas del mundo, aunque no importa qué tan buenos y qué tan, sean, en el momento en que ellos mueren, no habrá ningún poder que pueda proteger a su espíritu. Por eso ellos en ese momento se encontrarán en demonios y ellos ni siquiera van a tener el juicio. ¿Sino por qué? Porque ellos ya en esta tierra han recibido el juicio. Y por eso, si que nos dice en Juan 3, 17 y 18, el no creer en Jesús es que ya han recibido el juicio. Por eso estas personas sin recibir el juicio, ellos serán convertidos en demonios y ellos luego entrarán en el abismo y luego cuando Jesús vuelva entrarán en el infierno. O sea, yo ya les hice esas tres diferentes tipos de personas luego de lo que sucederá en las personas luego de morir. Unos recibirán participar en la primera resurrección, otros recibirán el juicio y otros entrarán en el infierno directamente. Por eso esa es la razón por la cual tenemos que escuchar bien la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos en Juan 15:3 que nos dice
Ustedes, por medio de la palabra que yo les he dado a ustedes, han sido limpiados. ¿Por qué? Porque Jesús en sí es Logos. 하나님의 피 뿌린 옷을 입고 있는 말씀. ¿Por qué? Porque Él es la palabra que ha sido con medio, es untada, revestida por la sangre de Dios. O sea que esa sangre ya lo ha hecho limpios a nosotros. 그래서 자, 하늘은 의로운 사람들이 들어갑니다. Por eso, entonces en el cielo solamente las personas que son justas entrarán en el cielo. 그래 하나님이 구하시는 의가 뭐냐? Pero entonces, ¿cuál es la justicia que Dios está buscando? ¿Cuál es ese justo que Dios está buscando? 의를 구하시는 것이 아닙니다. Dios no está buscando la justicia del hombre. 우리가 도덕적으로 완전하고 Aunque nosotros, digamos, moralmente seamos perfectos y éticamente seamos perfectos, y seamos las personas más buenas, y si solamente sigamos esto. 들어갈 수 없도록 완벽하게 O sea, si somos perfectos en esto, como si fueran los fariseos. 시험이란 뜻에서 Y la palabra fariseo en el medio de la palabra farisú, en el cual significa que son perfectos. 원래 파리시움이란 발음인데요. O sea, que son completamente perfectos, o sea, son santos, o sea, son separados, son escogidos, o son completamente santos. 화를 받습니다. Pero luego ellos recibirán, pues, 바로 su castigo. 내가 Pero de la misma forma, no importa cuántos méritos yo tenga y cuánto yo, por medio de mi justicia, trate de ser santo, pero nosotros por medio de nuestra justicia no podemos salvar a nuestro espíritu. Por eso el lema que viene, pues, que es la ley y que viene por medio, pues, de la ley. Pero aunque ellos hayan escuchado la palabra de Dios y aunque hayan tenido una vida que es ética y moralmente bien, pero la verdad es que eso solamente algo que construye su propia justicia. 몸만 O sea que solamente es algo físico, que solamente 하고 예수만 완전하게 하는 것이지. está perfeccionando a su propia carne, pero la verdad es que no tiene ningún uso o no puede ayudar a su espíritu. O sea, no hay forma en la cual pueda salvar a su espíritu. 그러니까 오늘 여러분이 어떤 말씀을 들어야 되느냐? Por eso ahora en el día de hoy, ¿ustedes qué tipo de palabra tienen que escuchar? Hay muchas personas que predican, pero ellos sí conocen todo esto. Pero entonces, ¿qué tan diferente sería? 그 다음에 해방 직후에는 Pero luego en el pasado, digamos, como ya les he dicho a ustedes, en la historia de Corea, en el pasado, las personas que estaban dentro de la ciudad donde vivía el rey, era ese el idioma estándar en Corea. 그 언어를 표준어로 했습니다. Pero luego de que en ese momento en que fueron libres, pues, del imperio de Japón, Corea, ahora, pues su idioma estándar es diferente, pues cambió. 이 박정희 시대 Pero luego, por medio del presidente Park Chung-hee, en ese momento, pues como muchas de las personas que vivían en religión pues, en otra región vinieron a Seúl, y por eso, pues por medio de ese, pues lenguaje, que pues de los diferentes lenguajes, pues 근데 우리 comenzaron, pues ese se convirtió en el idioma estándar, en el coreano estándar. Pero para nosotros entonces, ¿qué palabra tenemos que escuchar nosotros? El logos. 나타나는 것이 Pero la verdad es que el lema es la sombra de logos que pues lleva y profetiza esto. Pero luego, y luego foné, que no tiene ninguna relación con 언어들은 그냥 logos. O sea, todas estas formas en la cual nosotros pues podemos ver pues la palabra. Pero entonces nosotros, el punto es que nosotros, el que predica, ¿qué palabra está llevando? ¿Será que está llamando foné, o está hablando lema, o está hablando logos? ¿Qué es lo que está llevando? Eso es algo importante que nosotros tenemos que ver. 권세 있는 자들 말과 다르다 하고 마가복 1장에 말한 것이 바로 Pero entonces esa es la razón porque en la Marcos 1 nos dice que la palabra de Dios es diferente a la palabra a otras personas. 있을 때 Cuando esa palabra está dentro de nosotros, 우리 영혼을 구원할 수 있는 entonces esa palabra se convierte en la justicia que puede ser, 의가 되는 거. poder venir delante de Dios. Por eso esa sangre se convierte en la justicia. 하나님 여러분 그
출애굽 때 말이요. Cuando si nosotros vemos cuando en Éxodos, en el cual luego de que fueron pues liberados de Egipto, 이스라엘 사람 pues en ese momento los israelitas, ellos cogieron a las ovejas y untaron esa sangre en los dinteles. 그 집을 공격하고 Pero entonces, cuando todas las otras personas que no estaban dentro de esa casa que tenían la sangre untada en los dinteles, 그래서 유혹 tenían sufrían los diferentes sufrimientos. 너물 유한 Pero entonces, cuando el ángel de Jehová dijo que iba a pasar de largo a las personas, a las familias que tenían esa sangre. Pero entonces, por eso, cuando habla sobre la Pascua, está hablando sobre él, que pues ese momento en que pasa de esas personas. Si Dios deja pasar a esa familia, entonces esa familia puede vivir. Pero luego si no deja pasar, entonces toda esa familia muere. O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando? O sea, ¿qué es lo que Dios dijo que iba a pasar de largo? Al ver que la sangre. 그리스도에 대한 모형이지만 O sea, esto es parábola pues de Jesús. 주님이 Pero luego, 다 인류가 오였을 때 보실 때 pero en el momento en el cual, cuando el Señor, al mirar a toda la humanidad, el Dios estará buscando a todas las personas que tengan esa sangre. 넘어가신다. 그 없는 집은 저주받고 Pero las personas que no tienen esa sangre, pues recibirán la maldición. 의가 뭐냐? 그래서 O sea, ¿qué es la justicia que ustedes tienen dentro de ustedes? 예수께서 Que nos dice en Mateo 6, que nos dice, no preocupáis qué vivir o qué comer o qué vestir. Hay muchas personas que oran y dicen, ay, haz que esto esté bien, haz que mi trabajo vaya bien, haz que esto vaya bien. Pero aunque ellos están y cumplen con lema, ellos pueden triunfar en esa tierra. 나설 수도 있어요. O también pueden hasta sanar de la enfermedad. Pero sin embargo, ellos no pueden salvar a su espíritu. 땅에 예루살렘까지는 갈 수도 있지만 Aunque ellos puedan ir a Canaán, 저 a la tierra de que es prometido, ellos no podrán participar y no podrán entrar en esas bodas del Cordero. O sea, no podrán tener ese encuentro con el novio. 그래서 너희는 하나님의 말씀을 들으라는 Por eso Dios nos está diciendo a nosotros que escuchemos la palabra de Dios, que no escuchemos la ley o los prodigios de los profetas, sino que nosotros escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que la palabra de Dios dice? Que los profetas terminan con el Juan el Bautista, sino que ahora en adelante, las personas que toman la palabra de Dios serán las personas que van a triunfar. Por favor, espero que ustedes en el día de hoy no estén dentro del lema, sino estén dentro de Logos, que estén dentro de esa palabra que ha sido revestida por medio de la sangre de Dios. 그렇게 해야 내 영혼을 하나님의 Y así es como ustedes pueden salvar a su espíritu. 너는 뭐 먹을까 뭐 마실까 뭐 입을까 ¿Qué fue lo que Dios dijo? Y ustedes no busquen qué comer o qué vestir, sino que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que nos dice Mateo 6. Pero entonces cuando habla sobre el reino, ¿qué reino está hablando? Si nosotros vemos en Mateo 12 que nos dice, cuando ustedes si echan fuera demonios por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios se morará dentro de ustedes, vendrá en ustedes. 지금은 하나님의 나라가 O sea, cuando habla sobre el reino, este reino, como el reino de Dios no ha entrado dentro de nosotros, entonces por eso es la razón que el demonio no puede salir y el demonio hace lo que quiera dentro de nosotros. 그래서 성령이 Por eso que nos está diciendo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces sí, el Espíritu Santo verdaderamente si mora dentro de nuestro espíritu y nuestro corazón, entonces así es como el demonio sale. Pero si el demonio si está dentro de nosotros, entonces obviamente el reino de Dios no está dentro de nosotros. 성령으로 진짜 Por eso nos está diciendo que nosotros echemos fuera demonios por medio del Espíritu Santo, porque así el reino de Dios ha morado dentro de nosotros. Por eso cuando dice que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa? 귀신을 Que nosotros echemos fuera demonios, que estemos llenos del reino del Espíritu Santo. 성령 벌써 죄를 Que nos dice la persona que nos dice la Biblia, las personas que están dentro del pecado son personas que están dentro del diablo. 범죄자
Porque el diablo desde el principio es pecador. O sea, si el Espíritu Santo no mora y entra en nosotros, entonces seremos pecadores continuamente. Por eso nos está diciendo a nosotros que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo al venir a nosotros nos dice? Que nos dice en Juan 16, 26, que nos dice que el Espíritu Santo no habla otra palabra, que Él no habla por su propia cuenta, sino que solamente Él habla palabras de Jesús, que solamente habla de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es ese verbo, ese logos que se hizo carne. Pero por eso entonces el Espíritu Santo habla sobre la palabra que Jesús habla. Por eso Él es el Espíritu de la verdad. Por eso la obra que Jesús hizo y la obra que Jesús manifestó van a ser testificados por medio del Espíritu Santo. Esto que Él nos dice hasta el versículo 15. Esta es la verdad. Por eso, queridos hermanos, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces si nosotros vemos, como yo conozco bien sobre esto y conozco sobre esto, pero entonces por eso yo uso las otras palabras como si fuera parábola, o sea, el lema y el foné. Pero esto como es parábola, entonces uno por medio de la palabra no puede recibir la salvación. O sea, solamente tiene que intervenir el Espíritu Santo para que así nosotros podamos conocer. Eso que nos dice en Juan 16, 26 hasta más abajo. Solamente nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso los miembros de nuestra iglesia son nada. Por favor, ¿será que ustedes desean que sus hijos pues sean alimentados con cosas que no son buenas? Que nos dice la palabra de Dios, que hay muchos maestros, pero no hay personas que tengan el verdadero corazón de Padre. Tenemos que tener ese corazón de Padre. Pero nosotros con estos 3 lenguajes que hemos aprendido, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar? Pero entonces hay algunas personas que no tienen pues la fe y no pueden tener una fe madura, pues uno les puede hablar por medio de foné, pero lo que uno es lo que tiene que decidir, lo tiene que hacer por medio de logos. ¿Qué es la inspiración? Cuando nosotros hablamos sobre la inspiración, escuchen bien. Yo les acabo de hablar sobre el Cordero de la Pascua y sobre la sangre de Jesús. Cuando nosotros interpretamos que el Cordero de la Pascua es Jesús, esto no tiene pues la inspiración. Pero si nosotros hablamos sobre Jesús, sobre la sangre de Jesús, y guiamos y hablamos sobre la Pascua, del Cordero de la Pascua, esto es tener la inspiración. Cuando Jesús también habló sobre el templo, cuando dijo que destruyeran este templo, y luego de 3 días Él lo iba a reedificar. Pero entonces es cuando si nosotros decimos de que este templo de Jerusalén es Jesús, si nosotros decimos de que este templo de Jerusalén es Jesús, pues si este templo es Jesús, entonces eso no tiene la inspiración. Pero si nosotros decimos de que Jesús es el templo, entonces eso es tener inspiración. O sea, ¿acá qué es? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Aunque es tan pequeña la diferencia, nosotros tenemos que ver de ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Si el templo de Jerusalén se convierte en el enfoque, entonces obviamente no puede llegar a Jesús. Pero si nosotros decimos de que ese templo está testificando sobre Jesús, entonces usted tiene la inspiración. Pero entonces también, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Si ustedes escudriñan esa palabra, es porque esta palabra está hablando sobre mí, sobre Jesús. Entonces, por eso, este es el tener la inspiración. Pero si nosotros decimos, pues,
Si entonces nosotros decimos, ay, Abraham, pues él tuvo las diferentes pues palomas, pero esa paloma era Jesús. 예수를 말하는 것이 Pero entonces si decimos de esta forma, entonces obviamente esto no es de la inspiración. 이 비둘기다. Si decimos de que esta paloma es parábola, es modelo de Jesús, eso es el de la inspiración. No significa que esta paloma en sí, esta paloma en sí sea Jesús. 교회에다가 2장 3장에 Por eso si nosotros vemos en Apocalipsis, ¿qué fue lo que nos dice cuando habla sobre las iglesias? Que las iglesias escuchen la palabra que el Espíritu Santo está diciendo. 다 세상 끝날까지 내가 ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dice en la palabra de Dios a nosotros? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 신학과 내 주장하는 신학이 닮은 점이 있어. ¿Cuál es la diferencia en la palabra que yo, en la doctrina que yo estoy diciendo y en las otras doctrinas en otras iglesias? 은사가 성령의 임재가 Las otras doctrinas dicen de que esos dones que han sido manifestados en el Pentecostés solamente fueron hechas, obradas solamente en ese momento. 볼지어다. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dice el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 제자들이 나서 말. Pero entonces también cuando habla en Marcos, cuando el 16 que dice que Dios obró junto con los discípulos. O sea, donde está la palabra, Dios obrará, el Señor obrará junto con ellos. Por favor, entiendan con profundidad qué es la verdad. Por favor, espero que ustedes puedan escuchar esta palabra nuevamente. Por favor, todos de pie. 귀가 열려서 성령의 말씀 듣게 하소서. Por favor, oremos en este momento para que nosotros, el Espíritu Santo no lleva el lema o ni siquiera lleva foné, sino que solamente lleva ese logos, la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús ha manifestado. 주여 내게 성령의 En ese momento oremos para que nosotros podamos tener la palabra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar la palabra del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.